Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 16 de febrero del año 2025. Creo que hay mucho que decir. Comenzamos. Ucrania asegura que ha derribado 95 drones rusos que ocasionaron daños a Mykolaiv. Bueno, esto se da en medio de la cumbre de la Conferencia de Seguridad de Múnich y evidentemente lo que busca Zelensky es dificultar este diálogo tripartito, este acuerdo tripartito de paz que ha emprendido el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance, con Rusia y Zelensky, el gobierno de Ucrania. Entonces, bueno, pues van a seguir diciendo que atacaron la planta nuclear abandonada, el reactor radioactivo de Chernobyl. Van a seguir diciendo que quieren continuar la guerra, va a seguir solicitando fondos, pero nadie quiere continuar con esta guerra, por tanto, pues esto parece ser que garantiza la paz. Tal y como dio unas declaraciones J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, durante este fin de semana. En este sentido, el gobierno de Polonia se pronuncia. Rechaza, gobierno polaco, la creación de un ejército europeo unificado para hacer una guerra con Rusia, como ha solicitado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En Guerrero, hay amenazas de grupos criminales contra la Feria de la Bandera en Iguala, Guerrero. Recuérdese que el general Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala para lograr la separación o la independencia de México de España por una vía pacífica. También Agustín de Iturbide es el creador de la bandera de México, el verde que significa independencia, el blanco religión católica apostólica romana y el rojo que significa unión nacional, sin importar sean de origen español, francés, indígena, etcétera, etcétera. Es la unificación de una nación diversa. En Israel, viajará el secretario del Ejército de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a reunirse con los líderes militares de Israel para hablar sobre las próximas acciones contra el grupo terrorista islámico Hamas, que se descubre que, pues pese a la destrucción de la Franja de Gaza, el dominio de esta organización sigue intacto. Chiapas detienen 2 personas por el envenenamiento y la pérdida de la vida de 3 niños tzotziles que comieron panes envenenados que se habían puesto en la carretera para envenenar a los perros callejeros. Está prohibido hacer eso con los animales y sobre todo por este descuido, pues ocasiona la muerte de 3 niños que el gobierno dice no quedará impune. Chiapas, gobernado por el partido Morena, Chiapas que ha tenido un nulo progreso económico con el gobierno de López Obrador. En Oaxaca privan de la vida a 3 habitantes de San Isidro Platanillo. Un hombre se reporta como secuestrado. Es una lucha entre ejidatarios por el control de un camino. En Mali, 40 mineros perdieron la vida por el colapso de una mina de oro ilegal. República Democrática del Congo es una noticia de interés para Europa y los Estados Unidos. Se fugan más de 2.500 presos de una cárcel. El peligro es que ellos se conviertan en migrantes ilegales y viajen a Europa o a los Estados Unidos. Y son personas con antecedentes penales, son personas peligrosas. En Rusia, se declara la amistad entre el gobierno de Vladimir Putin y Donald Trump. El secretario de prensa de Rusia, Dmitry Peskov, dice que Donald Trump puede visitar Moscú cuando él quiera. Esto es muy distinto a las amenazas de muerte que lanzaba Biden contra Putin, Putin contra Biden. Bueno, pues en los hechos podemos decir que un beneficio enorme de la administración de Donald Trump es lograr calmar las cosas en el mundo y evitar o zanjar el problema de una tercera guerra mundial.
En la Franja de Gaza, en un enfrentamiento, 3 policías palestinos fueron ejecutados por las fuerzas de Israel. En Ciudad de México hay falsos mecánicos, migrantes ilegales colombianos y venezolanos que están extorsionando a conductores en al menos 5 alcaldías de la Ciudad de México. El caso que fue reportado por N+, se trata de la señora Angélica Gómez, quien conducía su automóvil cuando de pronto un grupo de personas decían que su llanta se había ponchado. Estos la detienen, dicen que le cambiaron unas piezas que ellos nunca vieron y después querían cobrarles más de 50,000 pesos. Estos extorsionadores son resultado de la migración ilegal descontrolada promovida por George Soros, promovida por el fracaso, o mejor dicho, la destrucción de esos países por Nicolás Maduro, por el gobierno colombiano de Gustavo Petro, que han incrementado la migración ilegal a los Estados Unidos a través de México. Es también el resultado del nulo control fronterizo por parte del régimen de Claudia Sheinbaum. Y ha resultado en esto: grupos criminales extranjeros están operando en México, como el cártel Tren de Aragua, que se dedica a la extorsión, a la prostitución de mujeres y niños y al tráfico ilegal de personas a la frontera Estados Unidos. El periódico El Universal destacó la tarjeta de San Valentín que manda a Donald Trump a los traficantes de ilegales y a los migrantes ilegales, a los también traficantes de drogas en la frontera México-Estados Unidos. Dice la tarjeta de San Valentín de color rosa con la fotografía de Donald Trump y Tom Homan. Dice lo siguiente: las rosas son rojas, las violetas azules. Si vienes ilegal te deporto. Es la tarjeta de San Valentín de Donald Trump, quien rechaza la celebración comercial de San Valentín, que pues durante el 14 de febrero muchas personas hemos denunciado que es una herramienta comercial creada precisamente por el mercantilismo sionista. El periódico Excelsior: el INE detecta espacios vacíos en la lista de candidatos de la narcoelección judicial. Si no lo corrige el Senado dominado por Morena, no podrá continuar la narcoelección. Esta narcoelección que pues Sheinbaum impulsa por la fuerza bajo las órdenes de López Obrador, porque piensan que así van a poder frenar cualquier extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos, es una petición del Mayo Zambada a López Obrador, como lo hemos venido documentando, revelando en estos micrófonos. Es el testimonio de Enrique Osorno, quien tuvo la entrevista directamente con el Mayo Zambada, que le confirmó que fue una petición de él. Según él, es un plan de pacificar la paz, un plan de pacificar el país, de lograr la paz en México, darle impunidad a los grupos criminales, y que el Mayo se iba a ocupar personalmente de indemnizar los daños colaterales de los enfrentamientos, de la lucha de plaza, de los sicariatos que hace el cártel de Sinaloa. Esta narcorreforma judicial se dice que está peligrando porque sería rechazada en la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte o el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, mejor conocido como TEMEC. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí les puedo decir es que no estén esperanzados ni pongan atención en lo que dice el America Society, dirigido por el judío Larry Rubin del Partido Republicano, porque próximamente es posible que eliminen también Donald Trump a Larry Rubin, considerando que el America Society es una marioneta del clan Rockefeller. Y el America Society participan comunistas, terroristas y masones, como lo fue en su momento Michelle Bachelet, elogiada por Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. El órgano oficial de propaganda y desinformación de Morena, Diario La Jornada, presenta a J.D. Vance: Europa está en peligro. La más grave amenaza de Europa es la migración ilegal, denunció el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Periódico Reforma: subsecretario de Salud de México, Eduardo Clark, ha reconocido que México padece un momento crítico en la distribución de las medicinas. Esto es importante, esto les recomiendo que lo guarden, porque está reconociendo por primera vez un funcionario público que las cosas están muy mal en el sector salud, y obviamente que Claudia Sheinbaum ha de estar muy molesta con este señor
por dar esta importante declaración que es del todo veraz. Diario de Yucatán, Consejo de la Judicatura Federal controlado por la corrupción de Morena vuelve a la carga contra los jueces, contra el Poder Judicial, vuelve a demandar penalmente a 2 jueces que concedieron amparos contra la narcorreforma judicial. La COFEPRIS denuncia que ha aumentado el comercio de productos ilegales como marihuana durante el gobierno de Morena. Son productos que originalmente no parecieran tener marihuana, pero lo contienen. Marcas como Paradise, Dr. CBD, Joint Me, Trip, entre otros. Diario de Yucatán, intentan ocultar recesión económica en México ocasionada por las malas acciones de Claudia Sheinbaum y López Obrador. Quieren atribuir la recesión económica de México al efecto de Donald Trump y sus políticas, cuando el único culpable de que México no tenga crecimiento es Morena y sus reformas. En defensa de los cárteles de la droga, Claudia Sheinbaum dice que aumentará demandas contra fábricas de armas en los Estados Unidos. Sheinbaum no puede proteger al cártel de Sinaloa y de hecho ya quitó las políticas de López Obrador que protegían a los cárteles de la droga. Por ejemplo, una política que fijó López Obrador es que prohibía la acción de la DEA y el FBI en territorio mexicano, los cuales siguieron operando, por supuesto, pero sin su autorización. Ahora conocemos que la detención del Viejón, que para quienes no lo comprendan es el Viejón o el Don, es el lugarteniente o el líder del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y su detención fue liderada por el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, FBI, en territorio mexicano. También la detención del Ricky, miembro del cártel del Noreste, fue liderado por la DEA. Por tanto, Claudia Sheinbaum se ha doblado. Y no lo va a decir públicamente porque tiene miedo a los criminales y a perder seguidores que sobre todo odian a Donald Trump y a los Estados Unidos por ser una clase de mexicanos desinformados, resentidos y frustrados que votan por Morena debido al dinero o al comercio que pueden hacer con el voto. Claudia Sheinbaum, de hecho, en un evento público de compra de votos, cuando distribuye dinero robado al pueblo de México, pues habla sobre todo de que el Golfo es de México y que no es Golfo de América. Es una muletilla que ella va a estar manejando, pero claro que nunca se le ocurriría decirle eso a Donald Trump frente a frente. Lo dice aquí, simplemente como un acto propagandístico, como un acto de demagogia, pero no lo dice ante el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué podemos también destacar? Bueno, pues el Sol de México, lo que nunca logró Joe Biden, el masón Joe Biden, fue pues sentar a Zelensky y a la delegación rusa para negociar la paz, el fin de la guerra. Eso lo ha conseguido Donald Trump y para los medios parece que no ha ocurrido nada. El Sol de México, liberado o en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Desaparece de los registros carcelarios el ex fiscal narcotraficante de Nayarit, Edgar Beitia Camberos, alias El Diablo, quien estaba recluido en una cárcel de Ashland, Kentucky. Por cierto que allá se registran fuertes inundaciones. No sé si esté afectado el penal donde estaba encerrado Edgar Beitia Camberos, pero esto es un hecho. No aparece en los registros, por lo cual se sospecha que estaría probablemente colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. El Sol de México durante el domingo reafirma su creencia en el cambio climático y dice que las personas en las costas de México están amenazadas por el incremento del nivel del mar. Quien vive a la orilla del mar siempre ha tenido problemas con la marea, no es un problema de ahora como lo presenta la revista Nature Reviews Earth and Environment. En Austria, lamentablemente un terrorista sirio islámico asesinó a un niño de 14 años e hirió a 4 personas más, y el atacante se burló de una mujer policía cuando le pedía que se pusiera en el piso con las
obviamente se tirara al piso con las manos hacia atrás para poder ser esposado. El multimillonario Elon Musk expresó su indignación. Este es un plus para la campaña de Alternative für Deutschland, el partido liderado por Alice Weidel, que expresa que es necesario pues reformar las leyes, que hay un cambio en el gobierno de Alemania que ha sido en los últimos 40 años, Alemania ha estado gobernada esencialmente por una izquierda moderada, que es la CDU, y además ha estado gobernada por la extrema izquierda, que es el SPD, que actualmente encabeza Olaf Scholz, que es un globalista, que está ligado a Soros, que está ligado a la banca Warburg y Rothschild, y que obviamente ocasiona un daño terrible a Alemania. Es un impulsor también de la guerra con Rusia, que puede desencadenar una guerra mundial. Ya ahora lo vemos lejano, ojalá y ya lo veamos lejano, y entonces pues Elon Musk sigue reafirmando su posición de que es necesario actuar contra la migración, lo cual lo pone en oposición directa con el discurso del Papa Francisco, quien ha favorecido la migración de terroristas islámicos a Europa, y pues esto, la vida de este joven y de muchas otras personas que han sido asesinadas por extremistas islámicos en Europa y en Estados Unidos, como lo he dicho con anterioridad, con todo respeto, queda sobre la conciencia de su santidad el Papa Francisco. En Alemania, lamentablemente, el atropellamiento masivo que realizó un terrorista afgano islámico de 24 años de edad deja como resultado 30 personas heridas. Se confirma la muerte de una niña de 2 años y de su mamá de 34 años de edad. Esto parece que no lo ve el Papa Francisco, quien se opone a cualquier política de deportación o control migratorio. A la vez que se ha descubierto que el Papa Francisco ha recibido por lo menos 8.8 millones de dólares de una organización siniestra que es la USAID, impulsora del aborto, la homosexualidad, la transexualidad y las políticas de DEI, que significa Diversity, Equality and Inclusion. Las cosas comienzan a ponerse cada vez más determinantes en las elecciones de Alemania, pues resulta ser que todo esto que está ocurriendo va a influir en la intención del voto. Hay una importante información que tengo que compartirles, pero en un momento lo hacemos. Vamos con otras cosas. En Estados Unidos, Donald Trump despide a 20 jueces migratorios que se opusieron a las deportaciones de migrantes ilegales y delincuentes. Los tribunales de migración tienen un retraso de más de 3.7 millones de casos atorados. Esto según un análisis de la Oficina de Información de Acceso al Registro de Transacciones de la Universidad de Syracuse o de Siracusa. Entonces, bueno, pues creo que se entiende perfectamente por qué Donald Trump, por qué el Departamento de Justicia ha decidido prescindir, eliminar pues a estos 20 jueces migratorios que han dado un pésimo resultado. Sin embargo, los medios de comunicación han presentado como un acto pues infundado el despido de estas personas. Dice que despidió a los jueces sin razón, sin justificación, cuando se puede ver claramente que ellos estuvieron dilatando las cosas muy probablemente de forma intencional. La educación de México peor que nunca, porque Claudia Sheinbaum eliminó el examen de Comipems. Ahora será por tómbola determinar quién estudia y quién no, porque obviamente no hay el cupo suficiente, no hay las prepas suficientes para que todos puedan estudiar la educación media superior. ¿Les parece más justo que se haga por una vil tómbola? Yo digo que no. Probablemente, y antes, se hacía una selección al azar entre los mejores, o sea, ni siquiera teniendo los mejores puntajes, lograban algunos ingresar a la prepa, porque no hay suficientes prepas. Pero ahora simplemente lanzar una tómbola y que sea el peor, el más deficiente, el que logró pasar el promedio del tercer grado de secundaria con 6, que vaya a prepa, pues ahí va a tronar en el primer año y en el siguiente supongo que va a ingresar, ¿no? Va a haber más cupo, pero pues son cosas que no deberían de estar ocurriendo porque pierde el tiempo mucho
el sistema educativo. Son parte de las destrucciones de Claudia Sheinbaum y yo creo que poco a poco la gente se va a dar cuenta del engaño de Clara Brugada, del engaño de Claudia Sheinbaum sobre eliminar el examen, el concurso de ingreso a educación media superior. Bueno, esta es la noticia que seguramente es la más importante y la que los medios reclaman que se debe de ocultar. El vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, J.D. Vance, que es un católico practicante, pues dice que el presidente Trump es el máximo negociador y traerá paz a la región poniendo fin a la guerra en Ucrania. Como siempre hemos dicho, las tropas estadounidenses nunca deben de exponerse a situaciones de riesgo que no favorezcan los intereses y la seguridad de Estados Unidos. Esta guerra es entre Rusia y Ucrania. Declaró J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, quien con esto deja clara su posición de que Estados Unidos no continuará financiando ni participando en una guerra con Rusia, mucho menos apoyando a Ucrania. Esta declaración es bien importante porque también es un mensaje para el Estado de Israel, que pudiera querer arrojar a Estados Unidos a una guerra con Irán, como lo intentó en el primer gobierno de Donald Trump y Donald Trump se negó. Esto no va a ser así. Alemania celebra la 61 siniestra reunión de Munich Security Conference, la MSC, lugar donde se han decretado políticas contra la libertad y operaciones mundiales como las decretadas por organizaciones de Bill Gates. El primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, una marioneta de la banca Warburg Rothschild, aseguró que no permitirá ninguna interferencia en sus elecciones, en las elecciones de Alemania. Claro, únicamente va a permitir las suyas, sus interferencias a favor de su partido. Semejante mensaje es tan desagradable como cuando escuchamos a López Obrador en México anunciando que no reconocería el resultado electoral si ganaba la oposición a Morena. Bueno, pues allá en Alemania, el primer ministro no dista mucho de un López Obrador y dice que pues desconocerá las elecciones si gana AfD, Alternative für Deutschland, este partido que es respaldado por Donald Trump, por J.D. Vance, por Elon Musk. Este partido ha denunciado en repetidas ocasiones los peligros de la migración islámica, de la invasión islámica a Europa. Bueno, ahí están los muertos, ¿no? Están los atentados terroristas, los ataques con cuchillo. Alternative für Deutschland tiene poderosos aliados en Estados Unidos. De hecho, Alice Weidel tuvo una reunión con el vicepresidente J.D. Vance. Un Zelensky furioso ha asistido a esta conferencia de seguridad de Múnich y bueno, pues ha exigido a Europa crear su propia fuerza militar europea porque Estados Unidos no los va a ayudar a continuar la guerra con Rusia. Él ya lo da por hecho, qué bueno que lo ha comprendido, pero Polonia ya dijo que no cuenten conmigo, nosotros no vamos a ceder nuestras fuerzas armadas para crear un ejército e ir a una guerra con Rusia. Zelensky rechaza ceder recursos mineros de las regiones anexadas por Rusia. Es cuestión de tiempo para que eso también se resuelva. En Alemania, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, acusó a los líderes europeos de censurar la libertad de expresión y de no controlar la inmigración islámica, lo que generó una condena del gobierno de Alemania. No de Alemania, del gobierno de Alemania. Una grave situación que denunció J.D. Vance es que el Internet alemán tiene un cortafuegos, un firewall, para bloquear información referente a Alternative für Deutschland, es lo que denuncia Vance. En Internet, la cuenta de The Rabbit Hole, que es dirigida por un hacker profesional, pues ha detectado un abuso de la palabra they, que significa Diversity, Equality and Inclusion, o sea, diversidad sexual, equidad e inclusión. Promover políticas gay y transexual en todo el mundo. Bueno, dice que en los periódicos se ha detectado la siguiente proporción. Pongan mucha atención en esto porque son datos verdaderamente valiosos que sirven para argumentar mucho. El periódico norteamericano, controlado por judíos, The New York Times, incrementó en un 712% la utilización de la palabra they
diversidad, equidad e inclusión trans y homosexual. Este periódico, el New York Times, es particularmente financiado por el multimillonario mexicano de origen libanés, Carlos Slimelou, un poderoso jefe Illuminati que es quien paga, quien dirige la vida del actor ex stripper, según yo tengo entendido, Eduardo Verástegui, o al menos stripper públicamente, y socio del socialista partido Morena, creado por el narcotraficante y masón López Obrador en México. 712% se incrementó entre los años 2010 y 2020 la utilización de la propaganda de diversidad sexual, género, inclusión y equidad de género. Financiado todo por Carlos Slim. Luego tenemos el caso de un periódico incluso más progresista, que es Los Angeles Times, que incrementó en un 756% la utilización de conceptos ligados a la ideología gay. El Washington Post incrementó en un 361% la utilización del concepto gay. Este periódico es propiedad de Jeff Bezos, dueño de Amazon. El Wall Street Journal es un periódico dirigido por News Corporation de Rupert Murdoch, un multimillonario judío australiano que es dueño de la cadena Fox News, que por lo general se consideró como más favorable al Partido Republicano. Pues bueno, ellos también incrementaron la utilización de la palabra gay en 468%. Ahora, este dato también tenemos que correlacionarlo a que no solamente el dinero sucio de Carlos Slim financió al periódico The New York Times, sino que también se habla de que todos estos consorcios periodísticos fueron financiados por la desaparecida USAID, desaparecida por Trump y por Elon Musk. Los datos se corresponden entre los años 2010-2020, cuando se dio el más impactante incremento del abuso de este concepto de la palabra gay: diversity, equality and inclusion, trans, gay, gender fluid, no sé cómo se le diga, pero hay muchos conceptos de la supuesta diversidad sexual que incluso se pueden considerar como patologías o desviaciones o parafilias. En Alemania, hasta el momento, esta conferencia de seguridad de Múnich es sentarse y en que todos los líderes de Estado de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de España, pues todos concluyen que la guerra con Rusia debe de continuar, pero que Estados Unidos tiene que pagarla. Los gobiernos globalistas de Alemania, Francia, Reino Unido quieren la guerra con Rusia, pero no quieren pagarla ni intervenir directamente. Zelensky ya les pide directamente dinero a ellos. Ellos sorprendentemente dicen que Estados Unidos debería de pagar la guerra. Yo no entiendo cómo es que ellos pueden seguir argumentando eso, bajo qué concepto o a cambio de qué beneficio podría tener Estados Unidos. Que no son amigos ya es un hecho. El presidente Donald Trump les impuso aranceles y dice que ellos imponían aranceles a los productos estadounidenses, aunque en Estados Unidos no los tenían. Elon Musk, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha hecho importantes descubrimientos sobre los malos manejos de las finanzas públicas de Estados Unidos por parte de la administración de Joe Biden. Reporta que halló 1.900 millones de dólares que la administración de Joe Biden había extraviado o había dejado simplemente congelados. La Fox News reportó: se recuperan 1.900 millones de dólares de dinero del HUD que se habían perdido durante la administración de Biden debido a un proceso fallido. Estos fondos estaban destinados a la administración de servicios financieros, pero ya eran innecesarios. Así lo informó el Doge en una publicación de X. También Elon Musk dice que comparte una publicación en que se compara las políticas del Doge con las políticas que fueron un éxito en su momento de disciplina fiscal encabezadas por los gobiernos del masón Bill Clinton y Al Gore. O sea, lo que intenta decir Elon Musk es que ahora que se habla de estos importantes recortes al gasto público de los Estados Unidos, no quieren acordarse, la prensa amarillista, de que el gobierno de Bill Clinton y el gobierno de Al Gore,
que eran ultra progresistas, hicieron algo así. Para reducir los gastos y amplificar la eficiencia del gobierno, hicieron algo parecido. Entonces Elon Musk dice, no hagan tanto escándalo porque algo parecido se hizo en el pasado y la prensa lo aplaudía. Vaya, vaya, qué bien hace las cosas Bill Clinton. Bill Clinton fue un importante presidente porque dio muy buenas cifras en el sector económico de los Estados Unidos. Y lo elogian. Pero ¿por qué si hay buenos resultados, si se está haciendo una disciplina fiscal, ahora con Trump no lo elogian? Y no solamente es en este aspecto. Cuando tú ves que, por ejemplo, el gobierno de Bill Clinton deportó a 7.4 millones de mexicanos en los 8 años que estuvo como presidente, la gente no lo ataca. No vimos nunca que la prensa atacara decididamente al presidente de los Estados Unidos por eso, nunca lo llamaron racista, nunca lo llamaron nazi, a Bill Clinton nunca se le consideró de esa forma. Pero Trump deporta una cifra ínfima de mexicanos a México, mexicanos ilegales que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, y se le tacha de racista, de extremista, de odiar a los mexicanos. Es una manipulación de toda la información. Realmente yo creo que el tema ni les importa tanto como es el hecho de tener algo con lo cual demonizar al gobierno de Donald Trump, porque obviamente no pertenece al clan de la mafia, de las televisoras, al clan de mafia que apoyaron a Bill Clinton. O sea, era el presidente de ellos, por eso lo defendían. Y como Trump no obedece a sus intereses, lo aborrecen y todas las cadenas de televisión, pues cualquier paso que den dicen es muy malo, es perversísimo. Escuchamos también al Papa Francisco estar furioso de que se le haya retirado pues el apoyo financiero de la USAID. Es fácil darse cuenta que pues esos son los intereses que han estado rigiendo el mundo. Internet. Los principales buscadores de Internet, dígase Google, dígase Bing, entre otros, pues al poner la palabra USAID, U-S-A-I-D, comparten como resultado únicamente noticias que pretenden criminalizar a Donald Trump por haber cerrado el centro de operaciones nocivas, golpes de Estado podríamos decir, o reingeniería social en el mundo, más grande que se haya tenido conocimiento en la historia de la humanidad. Intentan confundir como si la USAID fuera una organización de beneficencia pública, una organización pacífica. O sea, todos los conceptos que están manejando los buscadores, obviamente apoyados en los resultados que les puede dar la prensa comercial, pues hablan de eso. En Alemania, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que apoya la guerra con Rusia, calificó como inaceptables las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, sobre que el gobierno alemán ha destruido la libertad de expresión, que viola la equidad electoral en Alemania para las próximas elecciones que se llevarán a cabo, si Dios lo quiere, el domingo 23 de febrero de 2025. Se dice que quien lleva las de ganar es el partido Alternative für Deutschland, y lo que están haciendo en Alemania pues es tener un fuertísimo control de los medios de comunicación, censura en redes sociales, censura del mismo internet con firewalls o cortafuegos, para impedir que los alemanes conozcan las políticas de Alice Weidel, líder de Alternative für Deutschland, y voten por ellos porque es necesario un cambio en la política interna de Alemania, sobre todo en relación con la migración ilegal y las deportaciones. Pues Alemania quiere una serie de deportaciones masivas, según te dice, al estilo de lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos, para evitar precisamente nuevos atentados con cuchillo, bomba o atropellamientos masivos, que ahora es lo que más utilizan los atacantes islámicos. Pues recuerde usted cómo iniciamos, o sea, cómo se inició 2025. Iniciamos 2025 con una horrible noticia de que en un mercado navideño de Marburgo, Alemania,
pues fueron atropellados también niños, mujeres, por otro atacante islámico. Las personas que fueron atropelladas en Múnich, donde se está haciendo precisamente la supuesta conferencia de seguridad, habían asistido a una manifestación para exigir que se restablecieran los controles migratorios, que se restableciera la seguridad en las calles, porque hay pandillas de inmigrantes que se dedican a abusar directamente de mujeres que ellos dicen son mujeres infieles, son mujeres blancas, cristianas o simplemente europeas. Incluso podrían ser ya la generación de otros migrantes, una segunda, una tercera generación de migrantes que han nacido ya como alemanes y que obviamente no quieren tener ya nexos con pues el Islam. También son agredidas, son violadas porque dentro de las sectas islámicas los clérigos dicen que les es legítimo abusar, humillar la raza, la fe de estas mujeres, que para ellos son infieles y que deben de ser destruidos. Obviamente que esto es una justificación para dar paso a sus apetitos más bajos. Y esto que estoy diciendo pues está censuradísimo. Probablemente porque nosotros estamos fuera de Alemania, probablemente porque nosotros hablamos en español, pero está muy perseguido en Alemania como discurso de odio. Entonces sí se ha destruido la libertad de expresión y como lo compartió Elon Musk durante este fin de semana, necesitamos hacer a Europa otra vez grande, por lo cual ya se entiende que es una prioridad del gobierno de Donald Trump liberar a Alemania de esta ocupación Illuminati, de esta ocupación sionista, no sé cómo lo quieran llamar. Yo preferiría optar por Illuminati, porque para mí el concepto sionista va encaminado a los intereses del Estado de Israel únicamente. Aunque hay que decirlo que la élite Illuminati, la que no se conoce por muchos, se hacen llamar a sí mismo ancianos sabios de Monte Sión. Ancianos sabios del Monte Sión. Así que probablemente Illuminati es un concepto que yo he manejado, pero por arriba de ellos diríamos que están priorato de, y ustedes le completan con la S, de la S del monte, ¿no? De aquel monte. Un monte que per se no es algo malo, ¿eh? No sé si han escuchado que en el Santo Rosario se refieren a la Virgen como la Niña de Sión. Es el Monte Sión, per se no es algo malo. Malo es lo que hacen estos grupos ocultistas o sociedades secretas. Realmente estamos viendo un espléndido trabajo del presidente Trump que puede garantizarnos la paz y la estabilidad por muchos años. Me parece muy bien que ponga fin a tanto derroche de dinero público que se usaba para fomentar cosas como la guerra, la transexualidad, los abortos, los cambios de sexo, la cultura de la muerte, diría el Papa San Juan Pablo II, los cambios de sexo e ideologías extremistas como son el feminismo, el anarquismo, el marxismo, la ideología gay, los grupos estos identitarios de raza, indigenistas. Bueno, de ahí salía todo el dinero. Con la desaparición de la USAID vamos a ver un cambio muy significativo de la intensidad con que estos grupos atacaban. En Alemania, la líder de Alternative für Deutschland, Alice Weidel, felicitó al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a quien consideró un faro de la democracia en Europa. Recordemos que Orbán es el único jefe de Estado que yo tenga conocimiento a nivel mundial que expulsó definitivamente de su país a George Soros y sus organizaciones extremistas. Es más, no es reproche, pero durante el primer gobierno de Donald Trump, yo no sé qué le impedía, pero millones de personas, estadounidenses y también del extranjero, enviamos cartas exigiendo a la Casa Blanca que declarara terrorista a George Soros. Y en ese primer momento no se pudo hacer, no sabemos por qué, porque a lo mejor pues estaba el poder de la mafia, no tenía el control, por ejemplo, para hacer reformas en el Congreso, en el Parlamento, en el Poder Legislativo, vamos a decir, de Estados Unidos. Otro de los temas por los cuales le llenamos el buzón de quejas fue para que destituyera al doctor Anthony Fauci, pero tampoco pudo hacerlo en ese primer mandato. No sabemos por qué, pero todo parece ser distinto en este nuevo mandato. Y si continúa un segundo
con G.D. Vance, otros 8 años con G.D. Vance, estoy seguro que se va a desmontar muchas otras organizaciones del tipo de la USAID. USAID. Bueno, pues vamos con otra declaración de Elon Musk. Anuncia el lanzamiento de Grok 3, que vendría a ser la inteligencia artificial más potente del mundo. Obviamente que la prensa no lo está reportando tampoco. Dice que ya la va a poner en acción muy pronto. Elon Musk denuncia corrupción. El estado de California, gobernado por Gavin Newsom del Partido Demócrata, está gastando $9.5 billones en seguros médicos para migrantes ilegales. Eso es un efecto llamada, o sea, eso fomenta la migración ilegal. A pesar de que el estado tiene un déficit de más de $30 billones, quiere decir que ha gastado más de $30 billones de lo que puede recaudar fiscalmente, de lo que genera en impuestos California. Y ustedes saben que la región más rica del mundo es el estado de California, que era antes propiedad de México. Es impresionante cómo puede ser que el progresismo ha sido capaz de incluso quebrar, o sea, ¿cuál será la ambición, la depravación de gastar, la irresponsabilidad de ejercer el gasto público, que a un estado tan rico, que es la región más rica del mundo, le ha podido generar un déficit de $30 billones a la pura California? Fíjese que López Obrador nos ha generado un déficit de más de 9 billones, pero pensar en esto es realmente monstruoso. $30 billones, no estamos hablando de pesos. Por tanto, pues yo creo que una de las cosas en las que sí se debe de enfocar Donald Trump es en quitar a Gavin Newsom. El estado de California tiene que volver a ser republicano para poder pues actuar sobre todos estos malos manejos. Y además recordar que California es uno de los principales centros de manipulación mundial, es un importante centro de poderes ocultos. Elon Musk publica a través de su cuenta de X: hagamos a Europa otra vez grande. Como el lema de Donald Trump en Estados Unidos, Make America Great Again, no dice que hagan a Estados Unidos, o sea, la terminología United States sería la directamente hablando, ¿no? de Estados Unidos. Toda América, dice. Elon Musk se ha mostrado a favor de pues el partido AfD, que es fuertemente satanizado por los medios enemigos de Donald Trump como un partido de extrema derecha. Bueno, incluso hay cuentas alquiladas que lo llaman nazi. El ideal para todos los medios es un partido con transexuales conocido como los Verdes. En Jalisco, una araña viuda negra, extremadamente venenosa, o al menos así se nos ha contado, mordió en una pierna a la actriz mexicana de origen danés, Cynthia Clitbo, quien fue hospitalizada y recibió un antídoto. Aseguró no haber sentido nada, simplemente un adormecimiento en la pierna. Muy recordada fue pues Cynthia Clitbo en su participación en la telenovela El privilegio de amar de 1998, en la cual se rapó la cabeza, auténticamente se rapó la cabeza, no fue una actuación, sobre el puente, un puente de Florencia, Italia, que como se le conoce como el puente Vecchio o Vecchio. Se escribe como Vecchio con doble C, pero creo que se pronuncia como el puente o el Ponte Vecchio. Y ahí, bueno, pues es la escena por la cual es más recordada Cynthia Clitbo, que interpretó a la villana Tamara. Elon Musk comparte noticia de que el agente Illuminati Jimmy Dimon, que es el director de la banca accionista JP Morgan, ha expresado que el gasto en las políticas de diversidad sexual gay, equidad e inclusión es estúpido y que planea hacer recortes, así lo dijo él. Bueno, esto hay que interpretarlo de múltiples formas. Puede ser que como parte de los cambios que se están haciendo en el fondo de inversiones de BlackRock, Larry Fink, que todo parece indicar que está como prisionero de Donald Trump, pues estén dando estos cambios. Porque, vamos a ser sinceros, JP Morgan es una organización del mal en todos los sentidos. Fueron cómplices de todas las operaciones ilegales para alquilaje sexual por parte de Jeffrey Epstein. Que no pudimos saber más fue porque amenazaron a la víctima y llegaron a un acuerdo por fuera de los tribunales. Pero este banco, particularmente,
es el que alberga gran parte del capital de la élite. Es el banco más grande del mundo probablemente. Y entonces no sabemos si la dirección de Jimmy Dimon también está dando este cambio por amenazas de Donald Trump. Recordemos que hay múltiples escándalos de corrupción por los cuales puede ir a la prisión Jimmy Dimon. Además de otras cosas peores, como que hubo un año en que varios directivos de dicho consorcio financiero se quitaban la vida arrojándose desde las alturas de alguno de estos edificios, y eso fue muy notorio porque con su muerte se silenciaron muchas cosas. El JP Morgan debe de ser una lata de gusanos de muchas irregularidades, y se nota que ha caído bajo el imperio de Donald Trump, por lo cual van a haber cambios muy severos con relación a esto. No vemos lo mismo, no vemos un comunicado similar por parte de Goldman Sachs. Vamos a ver si algo pasa con Goldman Sachs. Lo que sí puedo decir es que del primer gobierno de Donald Trump, a quien había puesto como secretario del Tesoro era parte de Goldman Sachs. Y ahora no lo volvió a seleccionar para el cargo de secretario del Tesoro. Algo que podemos decir que es como un progreso. El actual funcionario es un hombre gay que está casado con otro hombre. Dice que está casado con otro hombre de el linaje Freeman. Fue colaborador de George Soros y ahora está actuando para Donald Trump. Esto implica que una parte de la élite prefiere no tener más problemas con Donald Trump y se estaría desistiendo de más de 20 años de políticas de género en este mismo sentido. En el Estado de México hallan 2 cadáveres embolsados en plástico en el Chamizal, en Ecatepec. Estado de México gobernado por Morena. En Estados Unidos, la Fiscalía de los Estados Unidos pide cadena perpetua, o sea, prisión de por vida, contra el narcotraficante conocido como El Menchito, hijo del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que según informes de los Estados Unidos ya tiene presencia en el Valle de Napa, California. El Líbano ejecuta a Israel a terrorista del Hezbollah que violó el alto al fuego al atacar a israelíes. En Sinaloa, bajo presiones de Donald Trump, autoridades destruyen 11,000 kilos de marihuana en 3 plantíos ilegales del Limoncito. Es interesante cómo solamente bajo amenazas Sheinbaum hace algo. Elon Musk declara que los demócratas se oponen a que el DOJ, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, haga más auditorías, las cuales terminan en cosas tan favorables como la desaparición de la USAID por lo siguiente. Declaró Elon Musk: ¿hay alguna parte de nuestro gobierno, alguna rama de nuestro gobierno, que no haya estado defraudando al pueblo estadounidense porque apenas estamos empezando con esta auditoría? Ya estoy diciendo que la respuesta es no. No hay ninguna parte de nuestro gobierno que no haya estado robando ciegamente al pueblo estadounidense durante todo este tiempo. Y agregó: mientras tanto, apenas podemos permitirnos vivir de un sueldo a otro. La gente sigue congelándose en tiendas de campaña en el oeste de Carolina del Norte. Quiero arrestos. Que se nombren los nombres de quienes hicieron esto. Que empiecen a nombrarlos. Declaraciones muy esperanzadoras de lo que está diciendo Elon Musk, ¿no? De lo que pretende hacer. No fue simplemente un recurso de campaña, él también se ha comprometido a que van a publicar la lista de clientes de Jeffrey Epstein, la lista de clientes del pedófilo Sean Diddy Combs, el famosísimo rapero vinculado a Will Smith. Elon Musk declaró: estoy 110% convencido en este momento de que la totalidad de nuestra deuda nacional, los 36 billones con B, son fraude, abuso y despilfarro, declaró Elon Musk. Yo no sé si esta noticia es tan sensacional, tan importante, se le puede sacar tanto partido a esto que dijo Elon Musk. Yo no sé qué es lo que está viendo las televisoras, qué es lo que están viendo otros canales, qué es lo que está viendo la prensa en general, porque no destacan esto. Esto es una bomba. ¿Hay alguna parte de nuestro gobierno que no nos haya robado? No. Todos han robado ciegamente al pueblo de los Estados Unidos todo este tiempo. Mientras tanto, apenas podemos permitirnos vivir con un sueldo
de un sueldo a otro. Bueno, obviamente que él se refiere a los estadounidenses. Él obviamente es un multimillonario, no tiene ese problema de vivir con un sueldo u otro, pero lo que dice es en pos del pueblo, lo que dice es en pos de la gente necesitada. ¿Cómo podía la USAID estar haciendo despilfarros para promover transexualidad en otros países y no considerar las personas sin casa en los Estados Unidos? El vicepresidente J.D. Vance declaró: creer en la democracia es comprender que cada uno de nuestros ciudadanos posee sabiduría y tiene voz. Pues sí, eso es la democracia realmente, aunque una cosa es creer y otra que sea así. Porque yo sigo convencido de que el voto no vale lo mismo de cada persona. Pero bueno, él dijo esto para echarle en cara a los alemanes, al régimen alemán sionista, que no han permitido que exista la democracia. Dice: creer en la democracia es entender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y tiene voz. Parte del discurso de J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich número 61 expresa que el gobierno de Alemania, entre otros de la Unión Europea, no tienen confianza en los ciudadanos, por eso anulan elecciones cuando no ganan ellos, cuando no ganan sus partidos, como hicieron por ejemplo en Rumania, o el golpe que intentan dar en Georgia, igual que lo que hizo el narcotraficante López Obrador en México al imponer a Claudia Sheinbaum, atacando a la oposición con todo el aparato del Estado masón. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró: Alternative für Deutschland es el partido que debe de ganar las elecciones en Alemania. Expresó: la razón por la que creo que el futuro pertenece a Alice Weidel es que ella apoya al pueblo alemán en las cuestiones más importantes. Puedes construir todos los cortafuegos que quieras, es decir, bloqueo de internet, pero en una democracia no puedes detener la voluntad del pueblo. Fin de cita. Con eso pues se entiende por qué Alice Weidel pues ha felicitado a Viktor Orbán. Y todos ellos son contrarios al imperio de George Soros. Eso es lo importante también de esta nota. ¿Qué es un cortafuegos en tecnología? Bueno, pues quizás alguna vez utilizaste uno en tu computadora. En algunas versiones de Windows era permitido. Es un programa o dispositivo, antes era una cajita, que te permite suspender un determinado programa para que envíe mensajes a una red o realice comunicaciones no autorizadas. Bien utilizado, un cortafuegos, también conocido como firewall, pues puede garantizar que tu internet se encuentre rápido porque no va a permitir que alguien esté utilizándolo de forma ociosa. Digamos que es un filtro. Según la denuncia del vicepresidente J.D. Vance, hay muchos cortafuegos que están siendo utilizados por el gobierno de Alemania para ocultar información al pueblo alemán sobre las políticas que podrían interesarles de AfD. Como por ejemplo la deportación de extremistas sirios, turcos y afganos. El cortafuegos es un sistema de seguridad que protege redes y equipos de accesos no autorizados. También se le conoce como firewall o muro de fuego. Inteligencia artificial. Jason Calacanis declara: espero que Sam Altman pierda su demanda y obtenga una orden judicial en su contra. Es un completo cobarde en lo que respecta a convertir OpenAI en algo cerrado. O sea, la empresa de inteligencia artificial que quieren totalmente privatizar y ocultar cuál es su forma de funcionar, lo cual es peligroso. Personalmente me gusta Sam, dice, pero creo que lo que hizo fue la mejor maniobra de un cobarde, del más cobarde, dice, de todos los tiempos, para su propio beneficio personal. Toda esa mentira de no tengo acciones, pero tengo atención médica, está muy mal. Bueno, prácticamente Jason dijo que está jodido. Ciudad de México. Detienen a Abner N., alias El Traumado, líder del cártel independiente de Acapulco. Les digo que Sheinbaum se pone a hacer cosas interesantes cuando le ponen la amenaza de Trump de por medio. Por el aumento de la pobreza en México, la corporación Bimbo vende la mitad de un pan de caja, que son 350 gramos, a 25 pesos. Mientras que el pan completo, que sería lo normal comprar, es de 620 gramos y lo vende a 51 pesos. Diversas empresas le empiezan a hacer la competencia también a Bimbo,
por lo cual pues ha tenido que lanzar esto al mercado. Vamos a ver si esto tiene el éxito esperado, si la gente está dispuesta a comprar por 25 pesos la mitad de un pan de caja. Chiapas, explota pipa cerca de la carretera. Una persona murió en la llamada Curva del Diablo sobre la carretera Huixtla-Tapachula. En Guanajuato detienen a la narcotraficante y sicario Candelaria N., mujer de 40 años de edad, sicario bajo las órdenes del Marro, que habría asesinado a la candidata de Morena en Guanajuato. En Alemania, atropellamiento islámico de 30 personas, lamentablemente pierde la vida una niña de 2 años de edad y su mamá de 34. En Alemania, condena el vicepresidente de los Estados Unidos la destrucción de la libertad de expresión, esto en la conferencia de seguridad de Múnich. Yo creo que esa es una de las noticias más importantes. Reportan la detención del Don o el Viejón, Humberto R., presunto lugarteniente, líder del cártel de Sinaloa en lo que respecta a Ciudad Juárez, Chihuahua. La detención fue coordinada por el FBI, que ya opera nuevamente en México con autorización de Claudia Sheinbaum, pese a la oposición de López Obrador. Ubaldo Alberto Espinosa Trejo es el director de seguridad aérea de México. Ahora se le relaciona en un nuevo escándalo de corrupción con la empresa Global Air, también conocida como Damog, que tiene su sede en Guadalajara, Jalisco. Resulta ser que él no ha reportado las fallas y la violación de las normas por parte de esta empresa, que ha dado servicios de traslado de enfermos, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que tiene nexos con pues la lamentable muerte de una niña que se fue a tratar de cáncer al estado de Filadelfia, Estados Unidos. Además que se estrelló un avión de ellos en Cuba, en el que murieron cientos de personas, no sé si lo recuerden. Bueno, pues ahora dicen que el gobierno de los Estados Unidos podría emprender acciones contra México en diversas cortes, sobre todo de carácter comercial, porque Ubaldo Alberto Espinosa Trejo es el director de seguridad aérea de México, y no quiero meterles miedo a los que toman un avión, a los que recurren a viajar en avión, pero en manos de quién están nuestras vidas, ¿no? De un sujeto como Ubaldo Alberto Espinosa, que si tiene nexos de corrupción con Global Air o con Damog, pues cuántas otras cosas podría estar ocultando. O sea, esta nota es muy muy importante. No sé en qué impacto vaya a tener en la semana, pero esto es muy muy importante, muy relevante, porque es toda la seguridad aérea de México. Corrupción. La Guardia Nacional compró radios Harris por más de 200,000 millones de pesos, que no pueden grabar las operaciones. Algo que es fundamental para revisar las actuaciones del ejército, pues es revisar qué es lo que se había dicho. Esto lo compartió la periodista mexicana María Idalia N., colaboradora de Aristegui Noticias. Señala al coronel Alberto Gutiérrez Domínguez como quien habría hecho la compra de este producto que no funciona a los Estados Unidos y que tendría un escándalo enorme de corrupción y que deja a la Guardia Nacional nuevamente sin capacidades operativas. Y a los ciudadanos nos deja indefensos porque no sabemos, no se está grabando las operaciones que ellos realizan, por tanto no se puede someter a una revisión. En Tlaxcala, ciudadanos se enfrentan contra policías municipales de San Pedro del Monte. En Guerrero, balacera en Acapulco deja 2 heridos. Lamentablemente pues es un territorio gobernado por Morena y continúan los ataques del crimen organizado contra civiles. Querétaro, 3 muertos, 2 heridos en un ataque armado en el centro sur. Un caso similar al de Lucio y Diana, que en Tultitlán abandonaron a su pequeño hijo, a su bebé, es el de Esmeralda N., de 14 años de edad, quien se embarazó por tener relaciones sin protección. Nació su bebé y al momento de nacer ella lo estranguló. Fue defendida por criminales de Morena para evadir la justicia, como es el caso de Citlali Hernández, del partido narcotraficante Morena. En el Estado de México, bueno, pues ya se liberó el chat de WhatsApp de Lucio y Diana N., mayores de edad, que abandonaron a su hijo en la calle. En uno de los mensajes, lamentablemente la madre le pide al padre, tíralo en algún canal de aguas negras. En México, Claudia Sheinbaum traiciona al narco expresidente Andrés Manuel López Obrador, declara que pues militares estadounidenses pueden ingresar a México armados. La detención del Ricky es otro caso que relacionamos con esto, fue encabezada por la DEA
que expulsó López Obrador, o creyó. Estados Unidos refuerza pues la relación que existe entre el multimillonario Illuminati Carlos Slim, dueño de Telmex, dueño de Sanborns, dueño de Sears, dueño de Condumex, dueño de Grupo Carso, inmobiliaria y constructora, dueño de medios de propaganda como Uno Televisión o Uno Noticias, dueño de tanto, ¿no? El multimillonario Carlos Slim, dueño de varios museos de arte degenerado como el Museo Soumaya, dueño prácticamente de la región rica de México que es Polanco, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que este Carlos Slim es relacionado con el narcotráfico porque él impuso al expresidente de México, al panista Felipe Calderón, el nombramiento de Genaro García Luna como Procurador General de la República. Genaro García Luna, quien está detenido en los Estados Unidos por narcotráfico, condenado a casi 30 años de prisión. Así que la denuncia de Elon Musk y de Wall Street Map, que Claudia Sheinbaum satanizó, que dijo que no tenía ningún fundamento, se reafirma. Carlos Slim es un narcoempresario Illuminati con más de 70,000 millones de dólares y es el jefe del falso activista provida Eduardo Verástegui. Sudafricanos blancos piden ayuda de Donald Trump. El gobierno de Sudáfrica ha decretado la imposición, la promulgación de 140 leyes racistas contra los blancos impulsadas por el Congreso Nacional Africano. Los sudafricanos se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en Sudáfrica para solicitar que Donald Trump intervenga, porque algo muy malo puede ocurrir a los ciudadanos blancos, quienes incluso han pedido pues que los reciban en los Estados Unidos de ser posible. Yo estoy seguro que Elon Musk, como él es originario de Sudáfrica, no va a dejarlos abandonados. Ya han sido muchos años en que Sudáfrica pues ha sido gobernada por el comunismo, por terroristas, sobre todo relacionados con el multiasesino Nelson Mandela, un terrorista que la prensa corrupta pues lo ha presentado como un santo. En México, el episodio 29 de Narcosistema de la periodista mexicana Anabel Hernández revela que el Illuminati Carlos Slim, ELU, recomendó al narcopolicía Genaro García Luna, amigo personal de su sobrino Julián Slim, para imponerlo como Procurador General de la República durante el gobierno de Felipe Calderón. Se dificultan las cosas para Eduardo Verástegui y su farsa de Viva México, ¿no? Viva México narco, porque ahora también vamos a tener que decir narco Eduardo Verástegui por sus relaciones con Slim. En este episodio número 29 también revela Anabel Hernández que Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, amante de la cantante Belinda, ligada obviamente a Televisa, a Morena y a todos estos grupos diabólicos, bueno, pues estuvo a punto de ser detenido cuando detuvieron al piloto Mauro N., alias El Jando. Por eso la enorme balacera, por eso la intensidad del ataque que hubo en Jesús María, Sinaloa, porque iban a atrapar a Iván Archibaldo Guzmán Salazar en ese momento. Y estas operaciones muy probablemente ya están siendo coordinadas no por el gobierno de México, sino por el de Estados Unidos. Ahí se acabó la alianza, el amorío de Sheinbaum y de Morena con los chapitos. Colombia, la fiscal Luz Adriana Camargo, en abril de 2024, impidió que fuera procesado el narcotraficante El Capo, conocido como Papá Pitufo, un narcotraficante colombiano, presunto financista de la campaña de Gustavo Petro y de su esposa Verónica Alcocer. En los últimos días nos ha llegado información desde Colombia de que la primera dama, Verónica Alcocer, podría haber recibido dinero del narcotraficante Papá Pitufo como una campaña paralela a Gustavo Petro, su marido, exterrorista del M-19 y socio de Claudia Sheinbaum Pardo. El M-19, como lo he comentado en otras ocasiones, en noviembre de 1985, realizó un atentado terrorista contra el Palacio de Justicia de Bogotá en que fueron asesinados 115 personas. El objetivo, matar a los jueces que conocían de los casos contra el cártel de Medellín y destruir los expedientes, así como las pruebas. Y ustedes saben que cuando hacen eso, es muy difícil hacer una reposición de actuaciones.
¿Con qué haces una reposición de actuaciones? Por eso siempre es bueno tener copias de todos los expedientes. Y ahora con internet yo creo que es más fácil tener una copia de todas las actuaciones legales que tú realices. En Ciudad de México, gobierno de Morena impulsa las bodas gay con el lema Amor es Amor por el 14 de febrero en el supuesto Centro Cultural Los Pinos, que era la residencia presidencial en México, pero que López Obrador quiso cambiar porque él quería verse como un emperador viviendo en el Palacio Nacional. Y así decía que era representante del pueblo pobre. Chiapas, mueren 3 niños tzotziles por comer comida envenenada, lo habíamos comentado, es una tragedia, qué lamentable, pero también esta noticia nos expone la hambruna que padecen los pueblos indígenas, porque para comer unos panes tirados en la calle debe de ser mucha la hambruna. El gobierno de Claudia Sheinbaum y de Morena ha abandonado completamente a los pueblos indígenas y ha perjudicado severamente la economía de México. En Ecuador asesinan a narcoterroristas realizan un ataque directo y ejecutan al comandante de la Fuerza Aérea de Ecuador. Esta noticia, que ha pasado un poco desapercibida, deberíamos de darle hoy otra amplitud, al menos detallarla un poco más. Ustedes saben que el gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pues ha sido uno de los que ha tomado a bien clasificar como terroristas a los cárteles de la droga nacionales y también que tienen vinculación con los cárteles mexicanos. Recuérdese que incluso Gustavo Petro ya también dijo que los grupos criminales de la droga que operan en Colombia son del cártel de Sinaloa, que su jefe máximo es el cártel de Sinaloa. Sheinbaum se queda calladita y no le responde nada a su antiguo amigo Gustavo Petro, que Gustavo Petro ya en otras ocasiones, ya con anterioridad, le había tirado pedradas a López Obrador. No crean que se quieren los chavistas, no crean que son lealtades. Bueno, pues lamentablemente en Ecuador asesinan a teniente coronel que combatía el narcotráfico. Se trata de un comandante importante de la Fuerza Aérea de Ecuador. Se trata de Porfirio Cedeño. Se dirigía a una ceremonia cuando su vehículo fue tiroteado una veintena de veces por sicarios de la provincia de Guayas. Un teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, conocida como FAE, de nombre Porfirio Javier Cedeño, fue asesinado durante el viernes 14 de febrero de 2025, cuando se movilizaba en un vehículo cerca de la cárcel de la provincia costera de Guayas, en el suroeste de Ecuador, una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos narcoterroristas. Según la prensa local, Cedeño se dirigió a las 7:30 horas a una ceremonia militar en Manta, cuando fue interceptado por 2 sicarios que dispararon en repetidas ocasiones e hirieron además a su conductor. El militar era comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la FAE y estaba asignado a la base de esa institución en la Atarazana, así se dice, en el norte de Guayaquil. Penosamente el coronel es interceptado por unos sujetos y los sicarios lo alcanzan a unos 200 metros antes de llegar a la penitenciaría. Tenemos más de 20 indicios balísticos en el lado izquierdo y unos 3 en el lado del conductor, declaró ante la prensa la policía en un comunicado oficial. Un soldado fue alcanzado en una pierna y debió de ser trasladado a un centro médico. La historia se repite. Dicen que en el pasado ocurrió otro atentado. El miércoles fue asesinado René Zamora, teniente político del cantón del municipio de Olmedo, de la provincia de Manabí, vecina a Guayas, una de las 7 más importantes de Ecuador que permanecen, en un estado de excepción por el presidente Daniel Noboa. Con el mismo modus operandi, Zamora fue acribillado por sicarios y su cuerpo sin vida quedó tendido dentro del vehículo en el que se desplazaba. Estos asesinatos, magnicidios es la terminología correcta, se suman a una ola de atentados contra los alcaldes, empleados municipales, fiscales, funcionarios de prisiones que realiza el crimen organizado desde el año 2023. Ecuador encabeza por proporción de población una tasa de homicidios muy alta.
Para enfrentar este aumento de crímenes, Ecuador se encuentra desde inicios de 2024 en un conflicto armado interno contra los grupos criminales. Ha declarado Daniel Noboa políticas sobre todo contra el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Bueno, pues descanse en paz este funcionario que parece ser que estaba cumpliendo con su deber y por eso fue objetivo de estos grupos narcoterroristas. Porfirio Javier Cedeño, teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE. En Ucrania, un dron se estrella con la cubierta del reactor nuclear de Chernóbil, deja expuesto material radioactivo. En Sinaloa, 4 muertos en Obolato, criminales dispararon contra militares. Un intenso ataque. En Ciudad de México falleció un hombre por explosión de tanque de gas, un accidente presuntamente. Zelensky cambia de parecer, aceptó la reunión con Vladimir Putin tras hablar con Donald Trump cuando había dicho que no lo haría. En Estados Unidos se desató un tiroteo en el desfile del equipo Las Águilas de Filadelfia. Vamos a destacar tanto esta como el enfrentamiento en Sinaloa. Sesgo mediático, las televisoras nos ponen como ejemplo de un matrimonio perfecto a Barack Obama y a Michelle Obama como una pareja ideal en el 14 de febrero. Bueno, pues se pueden dar cuenta de cómo están de manipuladas las cosas. Obama ni siquiera es presidente de los Estados Unidos como para seguir insistiendo en darle tanta publicidad. Ellos, los medios quieren seguir diciendo que todo era maravilloso con Obama y la verdad es que fueron 8 años de narcoterror. Bueno, vamos a hacer aquí una breve pausa y continuamos ya nada más para finalizar con este programa. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Pues un fuerte llamado contra la indiferencia también pretende ser este programa. Tienes que saber lo que pasa en tu país, cerca de donde vives, tienes que saberlo. Rápidamente, pues agregar lo siguiente, ¿no? Así que de último momento, pues tenemos que fue privado de la vida un motociclista a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, esto en Culiacán, Sinaloa. También asesinan a querido cantante regional mexicano junto con su manager. Esto lo comunica Net Noticias. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Pues se trata de Zair Gueté, cantante regional mexicano que acaba de ser asesinado hace apenas 5 horas, pues con su manager. También los noticieristas comentan que asesinan a un hombre mientras esperaba su café, esto en Mazatlán, Sinaloa. Pues entonces nos vamos con esto para pues terminar de ver que la situación en Sinaloa no ha mejorado. Mucho presume Omar García Harfuch, detenciones, decomisos, quema de plantíos de marihuana, que si eso lo hacen a cielo abierto, me pregunto si la gente no terminará inhalando todas esas sustancias psicotrópicas.
Torturan y asesinan a un hombre transexual en Nueva York. Detienen a 5 sospechosos. Asesinan a un hombre en balazos en calles de Tabasco. Oficiales atienden emergencia, pero no hay detenidos tampoco. Bueno, pues vamos a, digamos, malo. Vamos entonces con estos últimos cuatro titulares que son los esencialmente importantes. Bueno, pues privan de la vida al cantante mexicano y a su manager. Se trata de Zair Guete, quien interpretaba música regional mexicana. Esto fue en el municipio de Ginebra, Valle de Cauca, en Colombia. O sea, mexicano o colombiano, no entiendo. Cantante mexicano, ¿no? Habían dicho mexicano y ahora le cambian que es colombiano. Según los reportes, el famoso cantante de 24 años de edad habría sido torturado hasta perder la vida, al igual que su manager Teddy Vergara Álvarez. Trascendió que el cuerpo del cantante fue encontrado con manos y pies atados. El barranquiller, bueno, fíjense, no es mexicano, ¿verdad? El hombre de Barranquilla, que no sé cómo se pronuncia, barranquillero, comenzó su trayectoria en el mundo musical emulando a uno de sus favoritos cantantes, el mexicano Alejandro Fernández. En México dio sus primeros pasos hacia una exitosa carrera, cantando temas del género regional mexicano, después de consolidarse en tierras aztecas. Error, no somos aztecas. Guete emprendió una gira por diversos países. Pues descanse en paz y pues también hay violencia en Colombia. Entonces corrijo, no fue en México. Asesinan a un hombre mientras esperaba su café en Mazatlán, Sinaloa. Esposa e hija también resultaron heridas. Esto ocurrió en Tufesa, en Mazatlán. Bueno, pues su esposa, una mujer más o menos de su misma edad, y su hija de 8 años resultaron heridas de bala, lamentablemente. Fue un ataque pues contra él en una cafetería. Y no hay detalles ni del nombre, ni de la edad del hombre, ni pues tampoco cuál podría ser el nexo, pero no hay detenidos. Asesinan a balazos a un motociclista en Guadalupe Victoria, Culiacán, Sinaloa. Calle José Vasconcelos y Fray Bernardo Balbuena. Hasta el momento la víctima se encuentra sin identificar, pero a simple vista se podría observar que era joven, de complexión delgada, tez morena, aproximadamente tendría unos 20 años, vestía su playera negra y un pantalón de mezclilla negro. Lo asesinaron. ¿Quiénes? No hay detenidos. Ola de violencia en Sinaloa, que ya en este momento supera los 1.635 asesinatos violentos. Asesinan hombre a balazos en Tabasco, esto en la tierra natal de López Obrador. Oficiales atienden emergencia, pero tampoco hay detenidos. Esto fue lo que comunicó la cadena de televisión TV Azteca a través de su canal ADN 40. Y así, diariamente nos enfrentamos a asesinatos, secuestros. Y ahora sí vamos con pues el reporte de esto que pasó en Navolato, que fue un ataque contra militares y por tanto pues es nota destacada. Enfrentamiento en Navolato y Culiacán deja 4 muertos y 2 heridos. Algunos de las personas cuando fue el ataque se escondieron dentro de un circo, porque obviamente vieron la balacera y huyeron a la carpa de un circo, que pues la carpa de un circo no detiene balas. Durante los disparos, 2 personas que transitaban por la zona resultaron heridas por balas perdidas. Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel N., 28 años de edad, Jesús Antonio, 37 años de edad. Fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica porque sus lesiones pues sí se consideraron delicadas, sí es un estado delicado recibir una bala perdida, un impacto
De eso que ojalá que nunca tengamos que pasar por algo así. Además se registraron varios momentos de violencia, videos difundidos en redes sociales, momentos de tensión. Agáchense. A un loco está tirando. Los guachos, dice. O sea, los policías les están disparando, ¿no? Referencia a guachos, o son policías o son militares. Así hablan allá en Sinaloa. Se trataba de grupos de elemento del Grupo Interinstitucional de Seguridad, formado por fuerzas estatales y federales que tuvieron ese enfrentamiento. Más temprano, en la colonia Siete Gotas, al oriente de Culiacán, autoridades localizaron 2 vehículos abandonados con impacto de bala. El video... Eso fue lo que pasó dentro del circo. Se tuvo que suspender la función por obviamente esa balacera. Y el enfrentamiento en Navolato se habría escuchado de la siguiente forma. ¡Agua! ¡Échate, loco! ¡Le están tirando los guachos! El dron nos está atacando. El dron. Bájate, Lisa, bájate. A ver, lo que ellos dicen es que el dron puede ¡A la disparar. verga! ¡Up! ¡Hago con la bala! Yo creo que lo más recomendable sería no hablar con tantas groserías, y si está ocurriendo una balacera tan cerca, tampoco pues hacer ruido, ¿no? Porque podrían estos delincuentes confundirse y dispararles también. El Sol de México dice que asesinan a 2 jóvenes a balazos durante una fiesta en Iztapalapa. También es una noticia reciente. Asesinan a balazos a un conductor en eje metropolitano en León, Guanajuato. El conductor asesinado a balazos en León, Guanajuato. Bueno, pues vamos a dejar esto de la nota roja. En Querétaro asesinan a joven dentista. Se sospecha que a esta dentista la mató su exnovio. Vaya nota, ¿no? Ahora que fue lo del 14 de febrero. Fecha obviamente únicamente comercial. Y vamos con la portada del Universal de este domingo 16 de febrero. Sus propios hogares, uno de los principales sitios donde las personas de la tercera edad pueden ser asesinadas. Se dice que cada día son asesinados 4 personas de la tercera edad o adultos mayores. Más de 14,000 personas de la tercera edad fueron víctimas de asesinato en México entre 2015 y 2023. La violencia contra esta población se agudiza en estados como Colima, Morelos y Baja California. 40 ancianos fueron asesinados en sus casas cada mes entre 2015 y 2023. 30% de las víctimas fueron mujeres. Luego, 40% de los homicidios de hombres de la tercera edad ocurren por arma blanca y se registran en sus propias casas. Todos los grupos vulnerables, ¿no? Son los más afectados en un clima de violencia como México. Estados Unidos y Rusia preparan cumbre por guerra en Ucrania. El equipo de gobierno de la Unión Americana reunirá a funcionarios rusos y ucranianos en territorio saudita, o sea que no va a ser no va a ser en Múnich. Según responsables estadounidenses, el encuentro Trump-Putin será antes de marzo, añadió Bloomberg. Confabulario, 20 años de YouTube y la revolución de los vídeos en línea. Está cumpliendo YouTube 20 años y obviamente que ha tenido muchos cambios. Inicialmente era una plataforma muy libre, muchísima información nos llegaba y fuerte a través de YouTube. Ahora se ha tenido que moderar. La plataforma que cambió nuestra mirada y consumo digital cumple 2 décadas de vida. Abordamos su origen y las trampas de su algoritmo, manías que se han impuesto entre los usuarios. Es así como sobrevive el youtuber. Yo no me consideraría, bueno,
O sea, hasta cierto punto, pues sí estoy en YouTube, pero es que yo inicié en esto en ebooks. Entonces no sé cómo se le pueda llamar a eso. iBoxer. Es una cosa muy agradable siempre que yo no... De la única plataforma que nunca se me ha censurado, que nunca es de esa plataforma que le tengo mucho cariño, a la española eBooks. Y la facilidad, la velocidad con la que se coordina. Últimamente tuvo algunos problemas técnicos, pero si a mí me ponen a elegir entre Spotify o cualquier red, siempre voy a estar muy agradecido con eBooks, donde empecé a hacer espacios de opinión en el año 2012. Ya pasaron los años. Y bueno, pues eBooks está ahí. Creo que es la plataforma en español más interesante, más importante. Respeta obviamente que los puntos de vista de quien sea. No quiero decir que todo el contenido de eBooks sea perfectamente de calidad. Hay de todo, lo mismo que en YouTube, pero es una plataforma muy agradable. Hace poquito se rompió el convenio que tenía con Google para tener el Google Podcaster, que era un sitio desde el cual podían escucharme muy fácilmente. Excelsior, Senado dio lista sin CURPS, sin correo electrónico y sin teléfonos. El INE aplaza la aprobación de los candidatos en el documento de Excel porque Morena, por hacer las cosas a la carrera, las hizo mal. Esta narcoelección está más que viciada para ser desechada. Los datos básicos sobre los aspirantes necesarios para continuar con la narcoelección no fueron incluidos en los registros. Migrantes persiguen su sueño pese a muro militar. No, pues es un sueño guajiro, es un sueño fallido porque pues quieres violar la ley. Caen 98 policías falsos en Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, fuerzas federales y estatales detuvieron a 98 personas que se hacían pasar por policías y tenían todos los elementos para decir, o sea, todo el aspecto para decir que eran policías. Estados Unidos ya no custodia a El Diablo Beitia, pues al menos ya no aparece en los registros. Barrera antihuracanes, especialistas urgen a restaurar los manglares de Acapulco para evitar que fenómenos climáticos violentos devasten al puerto otra vez. Eso porque ciertamente los manglares moderan la temperatura de la región y sí, puede evitar en efecto que se generen huracanes. Aunque hay gente que pues seguirá diciendo que pueden estar siendo ocasionados con alguna tecnología que tampoco es descartable, porque un polvo con nanotecnología es el informe que yo tengo de 1994 que puede ocasionar huracanes. ¿Por qué? Porque es un aislante térmico. Todo lo que aísle o fomente corrientes caloríficas puede generar huracanes terribles. Se gesta crisis política en Argentina. Bueno, es lo que dice el órgano oficial de propaganda de Morena, que hoy le dedicó su portada a atacar al presidente de Argentina, Javier Milei. Lo acusan de un criptofraude, lo cual es algo falso, porque él únicamente compartió una publicación. Y como pues la izquierda siempre está atacando a Milei, hicieron una operación coordinada en decir que ese libra o dinero libra o dólar libra iba a quebrar. Y en efecto lo que hicieron fue que su precio se cayera por toda esta mala prensa, por todos estos mensajes. Desestabilizaron esa divisa, esa cripto, y el presidente Milei pues lo que ha hecho es ordenar que se investigue. Europa no será parte de los diálogos de paz entre Ucrania y Rusia, ha declarado Estados Unidos, por lo cual descarta que Emmanuel Macron pueda dar opinión sobre ese asunto. Aparte que Macron no da nada en ese asunto. Violencia vicaria, utilizan a los niños como instrumentos de tortura contra su madre. Despide Trump a altos mandos de migración por falta de resultados. Se refiere a los jueces esos que no hacían absolutamente nada. Vamos con el periódico El Debate. Y ya, ahora sí les digo que ya me voy. Morena quiere poner candados a los ascensos de policías en Sinaloa. Los diputados locales proponen que los aspirantes no estén inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos del estado de Sinaloa. Mire,
pues yo creo que sí es importante que no deban la pensión alimenticia de sus hijos, pero eso como que no es tan importante como que no tengan vínculos con el narcotráfico, ¿no? Digo, para empezar por ahí. La Marina destruye un plantío ilegal de marihuana, amenaza de bomba, causa pánico a empleado de la UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde daba clases Héctor Melesio Cue, que se sabe que fue asesinado el día en que fue detenido el Mayo Zambada, y muy probablemente por el narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya. Morena intensifica las jornadas de afiliación al partido, quieren tener muchos afiliados con recursos públicos. Vaya. Pésimo todo lo que hace Morena con los recursos públicos. El Informador también le dedica su portada a atacar a Milei. El Informador, recuérdese que es un panfleto ligado a Movimiento Ciudadano. Dice: Milei promociona criptomoneda ligada a fraudes. Oposición pide un juicio político. Y Cristina, cuando se robaba el dinero y lo desviaba a Cuba, no era algo malo. El periódico AM: ejecutan a 9 en Celaya. 9 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas. Guanajuato es el 6º lugar de deportados desde los Estados Unidos. En 2024, con Biden, registró 14.730 deportados por Joe Biden a México, y eran guanajuatenses. Desde que Donald Trump llegó a la presidencia se han deportado 10.485 mexicanos, pero con Biden fueron más de 14.730. Así que dejen de mitificar, ¿no? Que es extremo Donald Trump, porque no ven qué hizo Biden. No quieren ver lo que era Biden. El periódico La Prensa: desbordado. El ambultaje o comercio informal se quintuplica a los fines de semana en Ciudad de México, sobre todo en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Esto ha dañado el comercio. La jefa de gobierno promete seguridad. Tras el multiasesinato en San Andrés Mixquic, mataron 5 personas. La demanda de vivienda es de 40,000 unidades al año. Médicos veterinarios exigen poner alto a los actos de agresión cuando no logran salvar a un animal. Recuérdese que asesinaron un veterinario de nombre Héctor Algo. Detienen en la Ciudad de México a Abner N., líder y fundador de un grupo delictivo que operaba en Guerrero. Pero pues no detienen a Celso Ortega, no detienen al líder de los Rojos, no detienen a los normalistas, que también son un grupo criminal de allá, de Guerrero. El periódico El Sol de México: el calor amenaza la vida de las zonas costeras. Bueno, pues ya saben que ellos creen en el cambio climático. La Suprema Corte aclara y pone orden. Pues realmente que no. Siguen diciendo que de todos modos iban a desechar los amparos. Ahora dicen que no dijeron eso, que le están pidiendo a los jueces que revisen las sentencias que concedieron. Bueno amigos, y esto pues es todo por el momento con relación a este programa, a esta emisión importante de este fin de semana. Con 1 hora 33 minutos de transmisión. Paso a despedirme. Si te ha gustado el video, dale me gusta, comparte y comenta. Si puedes, realiza un donativo a través de los canales indicados que pongo a tu disposición en la descripción de este video. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima, si Dios lo quiere así. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.